Esas son frases que probablemente hemos escuchado, ya sea de un familiar, de un amigo o simplemente por la calle. Frases que han infectado nuestra sociedad y nuestra forma de pensar. Años atrás se creía que cada raza tenía su lugar en el mundo, que su desempeño laboral o lo que tenía que aportar a la sociedad ya estaba simplemente destinado por su color de piel. Esos tiempos quedaron atrás, o por lo menos eso creíamos, ya que algunos de estos comportamientos siguen presentes hoy en día. Lamentablemente, al ser costumbres o tradiciones, estas actitudes ya están impuestas y muchas veces es difícil darse cuenta de ellas. En muchos medios de comunicación se nos ha dejado varios ejemplos del racismo, ya sea en películas, en series, en los deportes o simplemente en los comerciales. Para poder entender el racismo, tenemos que tener en claro tres conceptos. El primero, estereotipos. Estos son un conjunto de ideas simplificadoras, exageradas y generalizadas sobre un grupo determinado. Estas ideas frecuentemente no representan toda la complejidad del grupo y se espera que sean ciertas. Un ejemplo de estas podría ser: las personas británicas son muy puntuales o los hombres afrodescendientes son muy violentos. El segundo concepto que tenemos que tener en claro son prejuicios. Este se refiere a las percepciones, valoraciones o actitudes producto de las relaciones afectivas o emocionales que tenemos frente a los estereotipos. Pero estos conceptos van de la mano. Muchas veces se confunde su significado. Los prejuicios expresan sentimientos que pueden ir desde la empatía y el agrado hasta el rechazo, miedo o violencia. Estos sentimientos influyen en nuestra forma de pensar y, por supuesto, en las conductas. Por ello, el prejuicio guiado por un estereotipo negativo muchas veces puede detonar actos de discriminación o violencia. Y tercer concepto y por último serían los estigmas. Los griegos utilizaban la palabra estigma para referirse a signos corporales con los cuales intentaba exhibir el bajo estatus, la poca calidad moral de una persona. Por ejemplo, si una persona tenía ataduras o quemaduras, eso significaba que era esclavo, criminal o algún traidor. Y de esta forma las personas lo pudieran identificar. El racismo es una forma de pensar, de sentir y actuar que se basa en una característica específica de la diferencia humana, a la que se le ha llamado racial. Desde mediados del siglo XVIII, la división de la humanidad en razas ha sido uno de los medios más efectivos para establecer jerarquías entre grupos humanos, pues falsamente plantea que hay razas inferiores y superiores. De esta manera de clasificar a la humanidad han contribuido fuertemente a la creación de muchas desigualdades e injusticias, pues se han interiorizado la idea de que hay personas que valen menos debido a una característica biológica suya anclada a su naturaleza. El pensamiento racista ubica el cuerpo de las personas en un lugar definido, de acuerdo con su apariencia, pues sostiene que las características físicas o biológicas de las personas están directamente asociadas a sus prácticas, a sus maneras de comportarse e incluso a su inteligencia. Esta forma de pensar y de actuar implica rechazo, jerarquización, dominación e interiorización de uno hacia otros por cuestiones supuestamente biológicas, estableciendo relaciones de poder y de dominación que se manifiestan en prácticas y comportamientos considerados normales. Esto profundiza las desigualdades y las justifica, pues pareciera que unos tienen el derecho a mejores condiciones de vida que otros. En la vida cotidiana podemos ver cómo el racismo es ejercido, pensado, sentido y actuado por personas concretas en contra de individuos o comunidades específicas. Sin embargo, este no es solo el presente en los actos particulares de algunas personas, a las que podemos identificar como racistas. El racismo tiene un alcance estructural, es decir, va más allá de las acciones individuales. Es decir, que el racismo es un sistema estructural, significa que este modelo de entender la diferencia humana ha ordenado a la sociedad. Se ha filtrado en la construcción de las instituciones sociales como la familia o la escuela, y de las instituciones políticas como el Estado y sus organismos de gobierno, y se ha naturalizado en ideas, sentires y prácticas cotidianas. El racismo se expresa de formas diferentes de acuerdo con la sociedad, el contexto y el momento histórico en el que se presenta. Durante el siglo XX hubo tres regímenes racistas: el nazi en Alemania entre 1941 y 1945, el apartheid en Sudáfrica entre 1948 y 1990, y el régimen supremacista blanco de las leyes de Jim Crow en algunos estados de los Estados Unidos entre 1875 y 1964. Que son reconocidos tanto por su extrema violencia como porque fueron legalmente avalados. Hay otras expresiones de racismo cuyas manifestaciones no son genocidas, legalizadas ni creadoras de una violencia tan extrema, como por ejemplo la segregación antiindígena en varios países andinos, en el que en Europa se consideran a los magrebíes de segunda o tercera generación como ciudadanos inferiores. Existen otras manifestaciones racistas que no son tan evidentes pero dañan cotidianamente grandes sectores de la sociedad contemporánea, como por ejemplo la representación
representaciones de lo indígena en la televisión mexicana, los chistes y bromas sobre las personas afrodescendientes, y por ello tenemos que estar conscientes de la muy extendida y presencia del racismo en las distintas formas en que se manifiesta y de los múltiples mecanismos con los que opera. Propuestas de solución son las siguientes. La intolerancia se basa en la ignorancia. Debemos educarnos a nosotros mismos, leer algo más largo que un tuit sobre la historia de la esclavitud. Es muy importante saber cómo y cuándo comenzó la deshumanización sistemática de los negros en Estados Unidos. Por eso observé las fotos de las espaldas de los esclavos marcados por los azotes, los ganchos, cadenas de metal que fueron hechos para usar incluso en los niños pequeños. Alrededor de sus cuellos y en muñecas busqué los nombres de Harriet Tubman, Frederick Douglass, Turner y Sojourner Truth. Vemos arribar los monumentos federados, pertenecen a los libros de historia, museos y basureros, no a las plazas públicas ni a las calles de los Estados Unidos. Una conmemoración hiriente, un tiempo vergonzoso del país. No se engañen, no forman parte del patrimonio. Quieren honrar a su bisabuelo, luchó por la Confederación, todo es genial. Cuelguen su cuadro en su pared. Para la mayoría de nosotros, realmente, aquellos bisabuelos estaban encadenados. Los monumentos confederados romantizan la esclavitud. Que las empresas con las que hacen negocios tengan personas negras en sus directorios. Apoyen a las empresas que son propiedad de personas negras. Hagan donaciones a fondos de becas para personas negras. No se queden callados ante el racismo. Cuando alguien haga un chiste racial o diga un insulto, deténganlo, incluso si es un pariente. Cuando alguien sea racista en el trabajo, denúncienlo. Reporten el problema en recursos humanos, incluso si es un amigo cercano. No usar insultos raciales. Sean conscientes de su propio privilegio. Mírense en el espejo y pregúntense si se involucran en un racismo deliberado o inconsciente. Cuando alguien diga algo racista en la televisión, apaguen. Averigüen quiénes son sus anunciantes y díganle que no gastarán dinero en ellos si siguen gastando dinero en programas que avivan las llamas del racismo. La solidaridad es importante. Las palabras importan. Los aliados pueden hacer la diferencia. Nadie dice que todas las vidas no importan. A modo de conclusión, podemos decir que el racismo es una ofensa al pensamiento y conocimiento humano. Para nosotros es importante hacer conciencia del daño que puede crear un pensamiento tan estúpido como este. Al realizar este trabajo buscamos concientizar a todo el lector de que el racismo ya no es de esta época. Los tiempos cambiaron y los pensamientos también deben de cambiar. Al poner en práctica todo lo mencionado tendremos un efecto positivo, el cual ayuda día con día a combatir todo pensamiento racista que dañe la estabilidad como sociedad moderna. ¿Me dices dónde estabas? Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y ni siquiera puedo usar una bicicleta. Imagínenselo, señor Harrison. Mi uniforme, falda abajo de la rodilla, zapatos de tacón y un simple collar de perlas, pues yo no tengo perlas. Todos saben que las mujeres de color no ganan suficiente para comprar perlas. Y trabajo como burro día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Así que, disculpe si tengo que ir al baño varias veces al día.